Hey, 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 ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a este primer episodio de esto que se llama ¿Cuál es tu punto? Hoy vamos a tratar de, bueno, les voy a ilustrar más o menos de qué se trata, cuál es tu punto, cuál es la idea, de qué está hecho, para qué está hecho, cuál es el fin, a dónde queremos llegar, todo. Todos los pormenores, todos los detalles, todo lo íntimo, lo extravagante, exagerado, todo lo que puede llegar a ser este espacio que se llama ¿Cuál es tu punto? Así que sin más, démosle play. Así que acomódese, siéntese, si está acostado, párese, no mentiras como estén, pónganse en actitud de podcast para disfrutar de el primer episodio con el patrocinio de... No tenemos patrocinio porque es nuestro primer episodio, así que vamos allá. Este podcast se concibió o nace de la necesidad de tener un espacio para conversar, primero que todo para conversar, porque pues también de tener un espacio donde podamos no solamente debatir, sino también como de plasmar puntos de vista diferentes, sin la necesidad de llegar a darle la razón a alguien. Este podcast es para eso, es un espacio donde podemos encontrar puntos de vista diferentes, donde podemos encontrar opiniones encontradas o también se puede dar donde podemos todos tener un punto de vista en común a favor de cierta, o en favor de una misma corriente. No necesariamente tiene que ser que yo piense A y tú pienses B. Podemos estar pensando los dos A o por qué no A más B. De eso se trata, ¿cuál es tu punto? ¿Cómo se concibe la idea de un podcast y seguido de cuál es tu punto? Yo creo que nace primero la necesidad, nace primero la idea de cuál es tu punto y luego la idea de un podcast. Ya les dije cómo fue, cuál es tu punto. Ahora, el podcast nace, no es obvio, pero yo consumo podcasts, varios podcasts, no solamente de hecho no consumo ni un podcast de deporte. Consumo, bueno, veo podcasts de farándula, podcasts de comedia, veo podcasts de algunos de desarrollo, digamos de motivación o algo por el estilo, y como de chisme y farándula y cosas así. Pero entonces yo veía como que yo decía, eso me parece chévere, o sea, como que interesante cómo se armaban los sets y los sets diferentes de cada podcast y me pareció interesante. Y más que interesante me parecía como que yo puedo hacerlo. De hecho, yo más que poder, yo quiero tener eso, yo quiero hacer eso. Y es porque hay una especie de, no necesidad, pero sí como que algo me falta, algo me está faltando. Y en esa búsqueda de la satisfacción de, se puede llamar deseos o placeres, en esa búsqueda de la satisfacción de sentirme no realizado, sino que hacer las cosas que a mí me gustan, como que lo que me llama la atención, me fui orientando hacia el podcast. Me gusta, como que bueno, me gusta como un escenario, me gustan las luces, me gusta verme a través de una cámara y todo ese tipo de cosas. Y dije, bueno, en un podcast se puede hacer todo. En un podcast mm, puedo interactuar con una cámara, me gusta mucho la interacción con otra persona, con más personas, aunque sea muy tímido. No parece y no se ve, pero sí, soy tímido en algunas. Yo digo que en gran parte, o en la gran mayoría de los aspectos. Pero entonces, en este momento, inicialmente estamos teniendo este episodio, pues, individual, porque quiero como intimar un poco acerca o detallar un poco más de cuál es tu punto y que ustedes conozcan a fondo o en detalle un poco más de este proyecto. Cómo se concibió la idea pues, de este podcast, del set de cuál es tu punto? ¿Cómo nace? Resulta que todo empezó porque a mí me gusta mucho este tipo de contenidos. De hecho, me encanta, me gusta mucho. Lo primero que empecé a consumir, yo recuerdo que eran como podcasts o videos de stand-up, como de comedia, de, bueno, muy farándula más o menos, pero sí, bueno, varios podcasts, varios, no por nombrarlos, pero
Pero sí varios, muchas cosas así que yo veía y a mí me empezó a interesar de ahí, eh, como la forma en cómo hablaban, como la forma en que, digamos, los podcasts que tenían invitados, como la forma como se daba la conversación, como tan natural, me parece súper interesante. Pero digamos, un poco más individual o más personal, es que empecé yo solo en la casa, pues viendo muchos así. Y mi novia, veía algunos conmigo. Algunos, y cuando digo algunos es uno o dos. Y no es que los viera todos, sino que se fue adhiriendo al proceso de a poco, de a poco, de a poco se fue adhiriendo. Ya ella me mostraba, ay, mira este podcast de no sé qué. Entonces yo lo veía y me parecía como que chévere. Luego ya yo veía otros similares y hubo uno que ella sabe cuál es. Hubo uno que ella me mostró y yo en ese momento no le paré nada de bolas. O sea, como que lo vi ya. De hecho fue como un TikTok, algo así que me mostró yo, sí, no sé qué. Pero ahora, parce, es reenganchadísimo con ese podcast. Reenganchadísimo, se lo voy a dejar por ahí en el comentario, en la descripción o en comentarios de este video, lo voy a dejar para que lo vean. Me parece interesante este par. Entonces, ya éramos los dos viendo podcast. Ya era ella conmigo, así como que dejamos de ver películas, ya digamos por la noche que llevamos del trabajo y ya no veíamos películas sino que veíamos podcast o de este tipo de videos, así, video podcast pues. Y éramos ahí como encarretados, como que, mirando cómo se ve bacano, como de no sé qué. Y ella se empezó a dar cuenta que yo analizaba mucho más allá de lo que se transmite. Es decir, más allá de lo que quiere mostrar el podcast. Yo analizaba, digamos, cómo era el audio. Yo le decía, mira, ese audio, ese video tiene unas luces aquí o tiene unas luces allá, o, o no sé qué, o de pronto si era algo en vivo, yo les decía, uy, está fallando no sé qué tal, no sé qué. Pues, así como detalles, yo empezaba como a, como a, ¿cómo se dice? Como que tenía algo de idea de la producción del episodio o del evento o del video por experiencias pues que tengo con unos amigos en cuanto a ese tema con, con escenarios y ese tipo de cosas. Ya luego les contaré también en otro episodio mi paso por la vida artística. No yo como artista, pero sí como detrás de bambalinas, podría decir. Entonces, entonces, cierto día estábamos viendo así y yo ya encarretadísimo mirando y analizando. Yo era así como que concentrado. Ahora, una cosa, un detalle que tengo yo y es que si yo me voy a ver una película o me voy a ver un podcast o voy a ver algo, o sea, yo me siento a verlo. Yo les subo el volumen y no me hablen, porque, o sea, no es que no me pueden hablar, o sea, me hablan, pero yo no presto atención porque yo estoy focus, o sea, yo estoy ahí, o sea, yo estoy casi que metido ahí. Entonces, ella un día me dijo, ¿y tú por qué no haces un podcast? Y yo, dijo, si a ti te gusta, tú entiendes, es como que se te da, o sea, como que no es que la tengas fácil, pero más o menos entiendes. Pues nosotros entre los dos hablando, como que, sí, sobra, hagámosle pues. Y se me ha iluminado el bombillo. Yo como que, vamos a darle, vamos a meterle. Y yo como que, bueno, listo, sí, será que sí, será que no. Entonces ella me va diciendo como que, sí, hágale, metámosle, hagámosle, que usted es capaz, que no sé qué. Estamos hablando de que eso fue empezando febrero, los primeros, como la primera o segunda semana, no, la primera semana de febrero fue. La primera semana de febrero, así quedó la conversación. Y nos pusimos a buscar en Amazon, así a buscar como las cosas que necesitábamos, como una consola, unos micrófonos, unas luces, estos cables, que no sé qué, aquí. Y ella me decía como, este está bien. Y yo, sí, ese sí, pero yo no me imaginaba más. Sí, está bien. ¿Y estas luces te gustan? Perdón, estas luces te servirían. Yo, no, esas no, yo creo que serían como estas. Estas y no sé qué. Sí. Y ella me dice que, póngala que va. Las voy a dejar en el carrito para luego mirar a ver cuando la tengamos plata, comprarlas. Al siguiente día, ella sale temprano porque creo que se va. ¿A qué salió? Algo, a una reunión con Sebas. A una reunión de Sebas o algo de Sebas. Tenía una salida del colegio de Sebas, ya recuerdo. Y se va con ella, pues, se van los dos y ella me llama, amor, mm, sal y recibe un pedido o un paquete de Amazon, algo así, y me dice feliz día de San Valentín. Ay, no, o sea, yo conociendo como conozco ayer, yo dije, no, ya aquí hay algo.
Cuando salgo yo y veo o sea, es el paquete, o sea, la caja. Y yo, ay, güey, pucha. Claro, lo primero, micrófono, no. Ah, sí, micrófono y, bueno, este micrófono y esta consolita que no sé si la pueden ver ahí, bueno, esa consolita. Yo como que, ay, marica, se me va, que, como que pues se me pone así como que, bum, bum, bum. Güey, pucha. Bueno, ahorita dije, bueno, Sebas, bueno, para aclarar, bueno, mi pareja tiene un hijo y se llama Sebas. Entonces, cuando yo hablé de Sebas, pues es él. O hablé de Tucho, es el mismo. Sebas o Tucho o Sebas Tucho es el mismo. Bueno, para que, pues, para que vayamos entrando, pues, como en contexto. Bueno, entonces continúo. Eso fue el primer día después de que dijimos, hagámoslo. Luego, al siguiente día, o sea, el segundo día, me dice otra vez, ella tampoco, otra vez no estaba. Y me llama, amor, sal y recibe un paquete de Amazon. Y algo yo, pum, otro paquete. Pues, habemos luces. Regalo. Yo, no. Entonces yo dije, no, ya. O sea, ya toca hacerle. O sea, no es que toque, sino que es que nos vamos es con toda, porque vea, tenía luces, tenía consola, tenía micrófono, faltaban detalles pequeños. Entonces empieza mi cabeza así a botar ideas. Boom, 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 pero varias. O sea, me empiezo a imaginar el set, me empiezo a imaginar cómo hacerlo, me empiezo a imaginar a qué personas, bueno, ahorita en este primer episodio estoy solo, pero la idea es pues, venir con gente. Me empiezo yo a imaginar qué tipo de personas voy a traer, a qué persona, incluso qué le pregunto, o sea, así nace la idea de, bueno, listo, tengo muchas personas que quiero tener acá en el podcast, pero no están acá en este país. Entonces, digo, bueno, pues por una videollamada. Bueno, y empiezo como a montar toda la idea del podcast, a escribir cosas, a hacer videollamadas falsas, entrevistas falsas, empiezo a tener episodios falsos y las personas empiezan como que, ¿y cuándo es el primer episodio? ¿Cuándo no sé qué? Y yo como que yo por dentro, no sé, o sea, mi cabeza toda es como esa película que las neuronas como que están en caos por dentro de la cabeza, así, mi cabeza en caos, pero bueno. Y luego, bueno, eso fue hasta ahí. Y luego, como que, bueno, listo, ya tenemos un podcast, ya tenemos la idea más o menos del set. Viene, bueno, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y empezamos a lluvia de ideas. Bueno, se podría llamar así. Davis Cheers, Davis Podcast, Davis Omi Podcast y varias ideas. Y esa noche, era como la tercera noche. Esa noche eran las 2 de la madrugada. Y yo estaba viendo hacia el techo y mi cabeza, perdón, mi mente a mil. Mi mente a mil. Así, pum, pum, como generando muchas ideas. Como que no se quedaba quieta, no me dejaba como apagar la mente, ponerla en serio y poder descansar, poder dormir. Y se me ocurre algo como que, qué chimba podcast. O yo, claro, qué chimba podcast. Y yo me quedé con eso y me levanto de una vez. O sea, yo estaba despierto, pero acostado. De una vez, pum, pum, me levanto, cojo el control del televisor, prendo la televisión y busco, qué chimba podcast. Ya existía un podcast, pues de Colombia. Yo, mi madre. Bueno, no va a ser así. Seguimos buscando ideas, busco otra, encuentro otra y no recuerdo en ese momento, pero también ya estaba. Al otro día, cuando te digo que estamos haciendo falsas entrevistas y falsas episodios, llego por la noche del trabajo, tipo 11 de la noche, estaba grabando otra vez. Eran ya como las 11, 11:30. Y estamos otra vez los dos. Ella ahí, como siempre, detrás de la cámara, yo acá. Estaba en pijama. Y sale, bueno, listo. Y hago como una intro, ¿cierto? Que fue como una intro, como que yo digo, hola, ¿qué tal? O, hey, hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos bienvenidos a este episodio a este episodio no. Que yo digo como, hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast grabando en chanclas. Y nos da risa, como que, wow, claro, grabando, claro, así se llama, grabando en chanclas. Y entonces me pongo yo en la búsqueda, grabando en chanclas. Dije, bueno, no hay un episodio no hay un podcast que se llame Grabando en Chanclas. Googleo grabando en chanclas. No, no, quedó así, como que grabando en chanclas. Y luego, no sé si fue esa misma noche o al otro día, no recuerdo. Esa misma noche, esa misma noche googleamos, como que decimos, hay un grupo, hay una banda o un grupo, bueno, unos músicos, hay una canción, pues, que tiene en sus frases, en su letra, hay una frase que dice grabando en chanclas. Y nosotros como que, güey madre. Y empiezo, le escribo al representante
artístico pues de esa banda, le escribo a la misma banda, esperamos un tiempo así como que no nos responden y no fue posible, no fue posible, entonces dijimos, bueno, descartamos también grabando en chanclas. Entonces seguimos en ese proceso creativo de cómo se puede llamar y estaba yo analizando la estructura o el cómo se iba a realizar el podcast y pues, pues es una entrevista donde, o una entrevista no necesariamente, pero es una conversación donde se expone un punto de vista y ya no necesariamente tiene que ser que tenga la razón. Este podcast no es educativo, o sea, esto no es para que no vamos a traer una investigación aquí a fondo, no, es poner un punto de vista personal, independiente de que tengas o no la razón, y ya. Entonces dije, no, pues, ¿cuál es? Yo era como, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de este podcast? ¿Cuál es el punto? Pues ahí está. ¿Cuál es tu punto? Dije. Y ya, así quedó. Y este podcast se llama así. ¿Cuál es tu punto? Por eso. Ya más o menos como que les conté cómo fue que se concibió cuál es tu punto, ¿no? Desde su inicio, la idea, el desarrollo, bueno, todo eso. Ahora, como que ¿por qué y para qué un podcast? Una parte de mí es que yo suelo tener amistades de muchos años. O sea, yo en este momento, aquí, yo podría llamar a un amigo mío o a una amiga mía de hace 10 años, 15 años, eh, 5, 7, 10 años y perfectamente mantener una conversación tranquila, como que, hey, bien, ¿y cómo vas? ¿Qué pasó con esto? Entonces yo dije como que a mí me gusta hacer eso, entonces yo dije como que, ¿por qué no hacerlo de una forma más, o sea, como documentar eso, como que me parece como chévere, como, aparte como que hay historias que uno dice como que, uff, parce, qué chimba. O sea, como que de esas mismas personas que usted conoce hace tantos años, hay historias que uno dice, uff, marica, este man es reteso. O sea, o esta persona, ¿cómo logró eso? Como que son historias que uno dice, aguanta contarlo, esto hay que contarlo, pero no hay quien lo cuente. Más allá, o sea, uno diría, bueno, un noticiero o una entrevista de un famoso, ¿cuándo va a llegar a una persona del común? Entonces, no pretendo, o sea, no se quiere llegar a ser famoso con esto, pero sí como que uno sea un parlante o un proyector de una historia o de una vocación o contar algo, cómo se hace o para qué se hace, ese tipo de cosas. Me parece como que debería ser, por ese motivo, como que yo digo, bueno, chimba un podcast, pues un video podcast, que es como que la evolución del podcast, porque es que ¿dónde nace el podcast? El podcast nace en otras aplicaciones, no necesariamente en YouTube, pero nace en otras aplicaciones como podcast, solamente audio. Y la gente, de hecho, hay mucha gente que todavía piensa que el podcast es solamente vocacional o solamente de religión o solamente ¿cómo se llama esto? No de superación personal, sino de motivacional. Pues eso ha evolucionado tanto que ahora estamos en esta faceta que se llama video podcast. Entonces, ¿por qué y para qué es eso? Y otra pregunta que sale así como de lo que hemos estado planeando es, ¿este podcast para quién es? ¿A quiénes está dirigido este podcast? Y este video podcast está para, primero, pues, para todo el que lo quiera ver. Segundo, para quien se siente identificado con el contenido. Esto es un ambiente tranquilo, es algo que uno dice, no es algo muy desarrollado, es un podcast que se hace con mucho amor, es un podcast que se hace con, como con el alma, como que desde que nace la idea de un tema, como que uno dice, bueno, para este tema me gustaría tener a tal persona. Y así tenemos ya más o menos unos episodios como programados y nada, pues ahí vamos. Ahora bien, hay que tener claro de que está diseñado para mayores de edad, por más de que usemos o tratemos de usar un lenguaje prudente, ahí se nos van a salir cosas como que hay algunas expresiones que uno no puede, digamos, controlar o por más que trate de ser prudente, se van a salir. Por eso es que la recomendación es que pues no es un podcast para bebés, pues como para niños de 5 de 7 de 6 de 8 porque también es una opinión muy personal, pero yo considero que los menores, o sea, que los niños no deberían tener acceso a las redes sociales y ese tipo de cosas porque todos sabemos que detrás de una pantalla de teléfono hay muchísimas cosas que no podemos controlar y que están ahí, como cuando antiguamente en las casas no habían, en las habitaciones no habían
puertas, que había cortinas, que usted solamente como con hacer así, pues eh, como que perdía toda su intimidad, porque usted con solo correr la cortina, usted tiene acceso a todo lo que hay en ese cuarto, en esa habitación, a sí mismo. Entonces, por eso yo digo que que el contenido está más dirigido a personas de 15 años hacia arriba, personas que ya puedan como comprender o de alguna manera ser un poco más responsables con el contenido que eligen ver. Bueno, la idea también es tener invitados acá, no solamente estar yo, porque pues no tengo la fluidez así como que, pum, como que puedo hacerlo yo todo solo. Además de que, pues, no es, pienso que sería mejor, digamos pues, pienso que sería mucho mejor cuando tenemos un invitado, ¿no? Los invitados no siempre van a ser presenciales o físicos. Ahora, no, hay dos formas de hacerlo. Va a haber pienso hacerlo así como una llamada programada, que el invitado pues sepa que lo vamos a llamar, como que él tenga una introducción del tema, nos autorice obviamente y previamente, nos autorice a usar su imagen y su voz y su historia para contarla acá en el podcast y poder así contar o poder así eh, proyectar la historia que se quiera llevar hacia ustedes. Esa es la idea como que eh, con los invitados. Van a haber pues invitados en físico, aquí, al lado mío, acá, en la silla, conmigo. Y cuando no esté ahí, cuando ustedes vean el set así, solo quiere decir que vamos a tener un invitado en una llamada. Entonces, para esos invitados, unos obviamente los voy a tener que pensar de acuerdo al tema o a la historia que se esté contando en ese episodio. Ahora, si usted me conoce, que es mi amigo, que es mi amiga, que sabe qué soy, o sea, que sabe que diga, tengo que contar, o sea, esta historia que tengo con David se tiene que contar, vea, ahí abajitarios, hey David, ¿cómo vamos? Vamos, me gustaría, no más en algunos, bueno, ya me han dejado saber unas poquitas que les gustaría participar en el podcast. Entonces, este set, como les he dicho, es para ustedes, este set está hecho con amor y es pequeño, pero cabe mucha gente acá. Entonces, eh, si quiere estar acá o si quiere en una videollamada, déjeme saber. Bueno, entonces vea, básicamente lo que vamos a hacer es que semanalmente vamos a tener un tema. Vamos a tener eh, un tema que nos sea común y fácil, digamos, de abordar para todo, para mí, para ustedes, interesante además. Entonces, bueno, está el tema. De acuerdo a ese tema, vamos a tener un invitado. Como lo dije anteriormente, puede ser físico o puede ser a través de una videollamada. Se va a plantear el tema, se conversa, bueno, todo lo que se tenga que decir del tema, todo lo que se tenga que exponer, es decir, si tiene detalles como que uno diga, quiero saber esto, o digamos que la persona que venga debe tener una afinidad acerca de eso más que yo, obviamente. Se trata de que esa persona nos pueda de alguna manera y expandir un poquito el conocimiento acerca del tema o nos pueda ilustrar la situación de una manera más clara. Esa es la idea del invitado, pues. Luego de eso, ahora bien, ¿cómo podrían ustedes enterarse de cuándo se va a grabar y cómo poder participar? Para eso sería bueno que nos siguieran acá hasta... Voy a postear como unas historias cada vez. Ejemplo, voy a grabar mañana. Entonces, hoy posteo una historia invitándolos o mostrándoles el tema, dándoles a conocer cuál va a ser el tema de grabación y aparte, pues invitándolos a participar, bien sea con preguntas o bien sea con, con interacciones, algo, con mensajes de texto, mensajes de voz, bueno, todo el material que ustedes, o bueno, de todas las maneras que puedan participar, yo todo lo voy aquí a proyectar, se dice, como que a mostrarles. La idea es que haya interacción entre ustedes y nosotros, como que eh, ay, sí, un ejemplo. El tema es, bueno, no sé, y- cualquiera, no se me ocurre nada. Entonces, ustedes, bueno, alguien allá, voy a hacer las veces de ustedes allá. Yo digo, yo tengo una historia o yo tengo algo en común con ese tema. Entonces, les lo escribo o lo dejo o les hago saber o nos hace saber y aquí obviamente pues le haremos participación, de eso se trata. Una parte o una sesión del podcast es, es algo que yo hice
bueno, aquí les voy a contar algo, una anécdota de hace muchos años, pero muchísimos años, bueno, tampoco muchísimos, pero sí bastantes. Yo tendría por ahí 20, bueno, fue hace más o menos unos 10 años. Un día estaba yo en la casa con unos amigos y cogí un papel y escribí, como, hice un cuestionario, como de unas 12 o 15 o 10 preguntas, algo así. Preguntas que para este podcast se denominarán preguntas sin filtro. En ese entonces tenían otro nombre. Ah, ya me acordé. En ese entonces yo lo llamé un cuestionario social, no, un experimento social. Entonces yo llamaba a la persona y le decía, hola, ¿cómo estás? Mira, muchas veces esa persona me conocía y otras veces no, porque una de las preguntas, entonces, bueno, un ejemplo, llamaba a una persona que conocía, hola, ¿cómo estás? Hola, David. Mira, te voy a hacer unas preguntas, estoy haciendo un experimento social, ¿me puedes ayudar a responder? Y yo le decía, son preguntas eh, de calibre grueso, pues de grueso calibre. Bueno, entonces la persona decía como que, ay, ¿es en serio? Bueno, sí. Y entonces habían preguntas como que, bueno, en fin, varias preguntas. Y una de las preguntas decía, ¿recomendaría usted a una persona para responder ese cuestionario? Y decía, sí. Y entonces la otra decía, ¿a cuál? Y esa persona me respondía, o sea, me daba el nombre y el número de teléfono de esa persona. Entonces, cuando yo llamaba a una persona que no me conocía, era muy extraño que esa persona respondiera a ese tipo de preguntas. Algo similar vamos a hacer acá en ¿cuál es tu punto? Vamos a tener a desarrollar un cuestionario de preguntas sin filtro. Esas preguntas vamos a diseñarlas o ese cuestionario lo vamos a diseñar entre ustedes y nosotros. La siguiente semana o en estos días vamos a hacer, bueno, cuando salga el episodio se van a dar cuenta que vamos a hacer un en vivo, hicimos un en vivo y las preguntas las diseñamos entre ustedes y nosotros. Bueno, eso es lo que les quería contar hoy. Quería entrar en detalle un poco más con ustedes acerca de este proyecto que amamos con el alma, que es algo que estamos haciendo con el corazón, es algo que estamos haciendo con mucho amor, pero nada más gratificante que a ustedes les guste, que ustedes se sientan identificados, que no se imaginan el efecto tan grande de compartir este contenido. No se imaginan lo que para nosotros significa que reaccionen positivamente o si no les gusta, obviamente no les puede gustar. 2 veces me dicen que no les gusta y ya, está bien. No siendo más, les dejo nuestro primer episodio de ¿Cuál es tu punto? No olviden seguirnos, no olviden compartirlo, no olviden darnos amor. Y nada, bienvenidos por acá cada vez que se les antoje. ¿A cuál es tu punto?